nadie en Augusta Treverorum supo que aquel día de invierno del año 94, el destino de un imperio y el honor de una esclava serían juzgados por la mirada de un jefe bárbaro. La delegación de los catos llegó envuelta en pieles y en una dignidad sombría, sus rostros marcados por la derrota y el frío del norte. Caminaban por las calles empedradas no como guerreros, sino como fantasmas obligados a negociar la humillación de su pueblo ante el poder de Roma. El gobernador provincial los recibió con una cortesía condescendiente, sin sospechar que entre aquellos hombres de ojos grises se ocultaba una memoria antigua, una deuda de sangre y un honor que el oro de Domiciano no podía comprar. Aquella visita, concebida como un sello de la supremacía romana, se convertiría en un tribunal inesperado, donde las verdaderas balanzas de la justicia no estaban en manos de los magistrados, sino en el corazón de un enemigo vencido que buscaba algo más que la paz. 2 años antes, en el gélido invierno del 92, la vida en la misma ciudad seguía su curso implacable, indiferente a los dramas silenciosos que se gestaban en sus entrañas. Augusta Treverorum, capital de la Galia Bélgica, era una joya de piedra y orden romano, engastada en la inmensidad de los bosques germanos. Sus basílicas y su recién construido anfiteatro proyectaban una sombra de poder sobre un laberinto de callejuelas embarradas, donde el latín de los funcionarios se mezclaba con el habla gutural de los mercaderes galos y el susurro de 1000 lenguas esclavas. El aire denso y húmedo por la cercanía del río Mosela olía a humo de leña, a cuero mojado y al miedo latente que impregnaba el reinado de Domiciano. En este puesto fronterizo, cada hombre era un engranaje de la gran maquinaria imperial, y el Ludus Magnus, la escuela de gladiadores, era la fábrica donde se forjaban sus piezas más prescindibles y sangrientas. Allí, en las profundidades de la escuela, donde la luz del sol apenas se atrevía a entrar, la existencia de una joven esclava de origen britano se consumía en un ciclo anónimo y agotador. Su nombre era Alba, aunque pocos se molestaban en usarlo. Se levantaba antes del alba, cuando su aliento se convertía en una nube blanca en el aire helado de las cocinas. Su mundo era un universo sensorial limitado al olor del *puls*, una gacha espesa de cebada, al tacto áspero de los sacos de grano y al sonido lejano y rítmico de las espadas de madera chocando en el patio de entrenamiento. Sus manos, aunque encallecidas por el trabajo incesante, se movían con una delicadeza que traicionaba su condición. Era una observadora silenciosa, una sombra que se deslizaba entre fuegos y calderos, su corazón resguardado bajo una coraza de sumisión aprendida, sus ojos reflejando la misma desesperación atrapada que veía en los animales destinados al matadero. Los hombres para los que cocinaba eran una hermandad forjada en la proximidad de la muerte. Galos, sirios, dacios y númidas compartían los barracones del *ludus*, sus cuerpos esculpidos por el entrenamiento y cubiertos de cicatrices que eran su único patrimonio. Eran la propiedad de Cayo Valerio Máximo, el *lanista*, un hombre de origen plebeyo cuya fortuna se medía en la sangre derramada por otros. Para Cayo, cada gladiador era una inversión, un activo cuyo valor fluctuaba con cada victoria o herida. No sentía por ellos ni odio ni afecto, solo el frío cálculo de un mercader que sopesa el coste del forraje contra el precio de la carne. Su pragmatismo era una forma de crueldad más profunda y desoladora que cualquier golpe de látigo, pues negaba a aquellos hombres su humanidad, reduciéndolos a una simple partida en sus libros de contabilidad. Entre todos aquellos guerreros, había uno que encarnaba el espíritu más sombrío del *ludus*. Se llamaba Varo, un secutor de la tribu de los catos, capturado años atrás en las campañas de Domiciano al otro lado del Rin. Era una montaña de músculos y silencio, un hombre cuya reputación en la arena era tan temible como su mutismo fuera de ella. Sus compañeros lo respetaban por su eficacia brutal, pero mantenían las distancias, como si su quietud fuera un abismo que nadie se atrevía a sondear. Varo no hablaba de su pasado, no compartía el vino ni las bromas ásperas de los demás. Se movía por el complejo como una fuerza de la naturaleza contenida, sus ojos fijos en un horizonte invisible, un prisionero no solo de Roma, sino de una memoria que se negaba a morir. Para el *lanista*, era una de sus mejores piezas, un activo valioso. Para Alba, que lo veía a veces desde la distancia, era el reflejo más puro de su propia jaula invisible. La rutina de Alba era un ritual dictado por la oscuridad y el frío. Mucho antes de que la primera trompeta legionaria rasgara el silencio de Augusta Treverorum, ella ya estaba en pie, moviéndose como un fantasma entre las sombras de las cocinas del *ludus*.
el aire helado se aferraba a sus ropas finas, y cada aliento era una nube blanca que se disolvía en la penumbra. Su primer deber era avivar las brasas del día anterior, un acto que requería paciencia, y un soplido constante, hasta que el fuego cobraba vida con un suspiro anaranjado. El olor del humo de leña se mezclaba pronto con el aroma terroso de la cebada cociéndose lentamente en los grandes calderos de bronce, el ***, que sería el combustible de los hombres cuyo único propósito era morir con honor. Era una existencia circular, un día idéntico al anterior, medido no en horas, sino en tareas cumplidas en silencio. Sus manos, pequeñas y marcadas por el trabajo incesante, conocían cada textura de aquel submundo. La aspereza de los sacos de grano, la superficie fría y húmeda de las ánforas de vino barato, la suavidad grasienta de la manteca de cerdo. Aunque encallecidas, se movían con una precisión que contradecía su condición de esclava. Era un mecanismo silencioso y eficiente en la gran maquinaria del lanista ***, una pieza tan insignificante que su presencia se daba por sentada, como la del propio aire que respiraba. Nadie reparaba en la tristeza profunda que habitaba en sus ojos, un reflejo del cielo gris de la Galia bélgica que rara vez veía. Su mundo era un universo de olores y sonidos confinados, donde la esperanza era un lujo tan inalcanzable como la libertad que recordaba de su lejana infancia en Britania. Desde el umbral de las cocinas el patio de entrenamiento era un escenario de violencia controlada. El sonido rítmico y hueco de las espadas de madera, los rudes chocando entre sí era la banda sonora de sus mañanas. A ese compás se sumaban los gritos guturales de los doctores los entrenadores que corregían posturas y castigaban la vacilación con varas de fresno. Alba observaba a aquellos hombres, una amalgama de pueblos conquistados por Roma. Veía la piel oscura de los númidas brillando de sudor junto a los cabellos rojizos de los galos y los rostros impasibles de los dacios. Hablaban en un latín fracturado, salpicado de sus lenguas nativas, creando una jerga propia de los condenados, una lengua franca forjada en la proximidad de la muerte y el desprecio compartido de sus amos. La hermandad de la arena era una bestia compleja y volátil. No había amistad en el sentido que los ciudadanos libres entendían, sino un código de respeto brutal, ganado a pulso. Un gladiador respetaba la fuerza de otro, su capacidad para sobrevivir, su estoicismo ante el dolor. Compartían el pan duro y el vino agrio, pero sabían que el hombre que dormía en el catre de al lado, podía ser su verdugo en los próximos juegos. Esta tensión constante creaba una solidaridad extraña, una unidad nacida del aislamiento. Estaban solos contra el mundo, contra su amo, contra el destino que la multitud aclamaría en el anfiteatro. Eran propiedad, cuerpos tasados en sestercios, y en esa deshumanización compartida encontraban una identidad común, la única que les quedaba. Cayo Valerio Máximo, el lanista solía observar el entrenamiento desde la galería superior de su villa, que dominaba el complejo. No veía hombres, sino inversiones. Su mirada, afilada y calculadora, no evaluaba el coraje ni la técnica sino el valor de mercado. Cada músculo tenso, cada cicatriz bien curada, cada destello de furia en los ojos de un luchador, era un dato que procesaba en su mente. Era un hombre que había ascendido desde la plebe gracias a su astucia, y a una total falta de sentimentalismo. La sangre que se derramaba en la arena, era para él tinta en sus libros de contabilidad, un gasto necesario para obtener un beneficio mayor. Su crueldad no era la del sádico, sino la del comerciante que poda una planta para asegurar la cosecha, fría, lógica e implacable. Para Cayo, Varo el Cato era su activo más fiable, aunque también el más desconcertante. El germano era una fuerza de la naturaleza, una máquina de combate cuya eficacia en la arena garantizaba llenos completos y apuestas elevadas. Su silencio, sin embargo, inquietaba al lanista. Mientras otros gladiadores bebían, apostaban o buscaban el consuelo fugaz de las esclavas, Varo se mantenía apartado, una isla de quietud en medio del caos. Se sentaba a afilar su espada durante horas, con un movimiento metódico y absorbente, sus ojos fijos en un punto que nadie más podía ver. Cayo no entendía a ese hombre, pero entendía su valor. Mientras siguiera ganando, su mutismo era un enigma que no tenía interés en resolver. Era un producto de primera calidad, y eso era todo lo que importaba.
La vida en Augusta Treverorum palpitaba con la disciplina marcial de una capital fronteriza. El sonido de las trompetas de la Legio 22 primigenia, acantonada cerca de la ciudad, marcaba el ritmo del día, un recordatorio constante del poder de Roma. Por las calles embarradas los funcionarios con sus túnicas impecables se abrían paso entre mercaderes galos que regateaban a gritos y legionarios fuera de servicio que buscaban vino y olvido en las tabernas. El aire olía a cuero mojado, a pan de cebada horneándose en los pistrina, y al humo de las forjas donde los herreros reparaban las armas del imperio. Era una ciudad de contrastes, donde la grandeza de la basílica y el anfiteatro convivía con la miseria de los barrios de esclavos, un microcosmos del propio imperio. Dentro del *ludus*, el miedo tenía una textura diferente. No era el temor al delator o al juicio sumario que impregnaba el reinado de Domiciano en la capital, sino algo más primario y visceral. Era el miedo a la herida mal curada, al juicio del público, a una muerte indigna. Demetrio, el *medicus griego, era el administrador de ese miedo. Un liberto de gran habilidad, pero de un cinismo profundo, curtido por años de remendar a hombres cuyo destino era ser destrozados de nuevo. Curaba las heridas con una eficiencia desapegada, sus manos expertas moviéndose con la misma indiferencia con la que un carpintero repara una silla rota. No había compasión en su trabajo, solo el deber contractual hacia Cayo Valerio, quien le pagaba para mantener sus inversiones funcionales el mayor tiempo posible. Varo era una presencia que alteraba el equilibrio del *ludus*. Su silencio no era sumiso, sino desafiante. No participaba en las brutales bromas ni en las disputas por la comida o el vino. Se movía entre los demás gladiadores con la autoridad silenciosa de un depredador. Sus cicatrices contaban una historia que nadie se atrevía a preguntar, una epopeya de batallas libradas mucho antes de pisar la arena. Era un guerrero de la tribu de los Catos, un pueblo conocido por su ferocidad y su odio a Roma, y llevaba esa herencia grabada en cada músculo y en la dureza de su mirada gris. Era un prisionero, sí, pero su espíritu nunca había sido doblegado. Su cuerpo pertenecía a Cayo, pero su alma seguía vagando por los bosques oscuros de Germania. Los otros gladiadores mantenían una distancia respetuosa, admiraban su letalidad pero temían la profundidad de su quietud. Era como acercarse a un volcán dormido. Nadie sabía qué furia ancestral podía desatarse si se le provocaba. Las pocas veces que se veía obligado a hablar, su voz era un murmullo grave y gutural, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra. Para la mayoría, Varo era la encarnación del bárbaro indomable, un recordatorio viviente del mundo salvaje que Roma se esforzaba por someter. Su existencia en el *ludus* era una contradicción. El guerrero más temido era también el hombre más solo, un fantasma que caminaba entre los vivos esperando su hora. Alba, desde la distancia segura de su servidumbre, lo observaba a menudo. No veía al monstruo que los demás describían. Veía la rigidez de sus hombros, la forma en que sus manos, tan letales en combate, se cerraban en puños cuando creía que nadie lo miraba. Reconocía en él la misma jaula invisible que la oprimía a ella. Su prisión era de piedra y látigos, la de él, de memoria y honor perdido. En sus ojos no veía la frialdad de un asesino, sino el dolor de un exilio profundo, una soledad tan vasta como el océano que la separaba de su propia tierra. Era una conexión silenciosa, un reconocimiento entre dos almas atrapadas en el engranaje implacable del imperio. A veces, sus miradas se cruzaban por un instante fugaz. Cuando ella le servía su ración de *pulsa*, él era el único que a veces inclinaba levemente la cabeza, un gesto casi imperceptible que nadie más notaba. No era gratitud, o al menos Alba no lo interpretaba así. Era un reconocimiento mudo, un instante en el que dejaban de ser el gladiador y la esclava, para ser simplemente dos seres humanos compartiendo el mismo aire viciado de desesperación. Este intercambio silencioso era un hilo frágil y secreto en la brutal urdimbre de sus vidas, un pequeño acto de humanidad en un lugar diseñado para aniquilarla por completo. El invierno del 92 se cernía sobre la ciudad con una dureza especial. La niebla del río Mosela se arrastraba por las calles como un sudario, y el frío penetraba hasta los huesos. La proximidad de los Juegos de Invierno aumentaba la tensión en el *ludus*. El gobernador provincial había exigido un espectáculo memorable para celebrar una reciente victoria menor en la frontera,
y Cayo Valerio pretendía complacerle. Se seleccionaron los mejores luchadores, se prepararon las bestias exóticas y se afilaron las armas. La anticipación de la sangre llenaba el aire, una promesa de entretenimiento para los ciudadanos y de muerte casi segura para los gladiadores. En este ambiente cargado, la rutina diaria se volvía más frenética. Los entrenamientos eran más largos y crueles, diseñados para llevar a los hombres al límite de su resistencia. Las raciones de comida se mejoraban ligeramente, no por generosidad, sino como un granjero engorda a su ganado antes del matadero. Cayo Valerio recorría las instalaciones con una sonrisa satisfecha, supervisando cada detalle. Para él, los gritos de dolor, el sudor y la sangre eran el sonido del dinero. Varo, como su principal estrella, fue programado para el evento principal, un combate contra 3 oponentes, una sentencia de muerte disfrazada de honor. Alba sentía el cambio en el ambiente como un animal percibe la llegada de una tormenta. El olor a miedo era más intenso, más agrio. Veía los rostros tensos de los hombres a los que alimentaba, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al coger el cuenco de comida. En sus ojos veía el reflejo de las antorchas y la certeza de un final violento. Y cuando miraba a Varo, veía una calma antinatural, la quietud que precede al rayo. No sabía por qué, pero un nudo de angustia se formó en su pecho. El destino estaba a punto de golpear, y ella, una esclava sin nombre, se encontraba en el borde mismo de su trayectoria, sin saber que un simple gesto de compasión estaba a punto de cambiarlo todo. El día de los Juegos de Invierno, amaneció bajo un cielo de plomo, una tapa gris que prometía más nieve sobre Augusta Treverorum. El frío era tan cortante que el aliento de los ciudadanos se convertía en nubes blancas que se disolvían en el aire. Una exhalación colectiva de anticipación y crueldad. Desde primera hora, las calles que conducían al anfiteatro eran un río de gente envuelta en pieles y lana gruesa, sus rostros enrojecidos por el viento helado. El rugido sordo de la multitud ya se sentía vibrar en las piedras de la ciudad, un hambre de sangre que ni el invierno más crudo podía apaciguar. En el *ludus*, el silencio era denso y pesado. No era el silencio de la paz, sino el que precede a la tormenta, la quietud de los hombres que se preparaban para morir mientras la ciudad se preparaba para observar. Cuando Varo pisó la arena húmeda y fría, el clamor del anfiteatro se estrelló contra él como una ola. Llevaba el casco liso y sin aberturas del *secutor*, que lo aislaba parcialmente del estruendo, encerrándolo en el universo claustrofóbico de su propia respiración. Para los miles de espectadores, él era una figura imponente, una máquina de matar forjada para su entretenimiento. No veían al hombre, solo al gladiador, al bárbaro Cato cuya ferocidad era legendaria. Pero dentro de aquel casco, Varo no escuchaba a la multitud. Escuchaba el eco de los bosques de su tierra, el susurro del viento entre los robles. No era un combatiente buscando la gloria, sino un prisionero ejecutando la última y más larga de sus sentencias, un sacrificio ofrecido a los dioses del aburrimiento romano. El combate fue una danza de acero y muerte, un torbellino de violencia orquestada. Sus 3 oponentes, un tracio y 2 galos, lo rodearon con la cautela de los lobos que acosan a un oso. Varo se movía con una economía de movimientos brutal, su gran escudo absorbiendo golpes que habrían partido a un hombre más débil, su *gladius* buscando aberturas con una precisión letal. 1 a 1 cayeron. El primero con la garganta abierta, el segundo con el pecho hundido, pero el tercero, en su desesperación final, logró asestar un golpe terrible. Una hoja gala le abrió el muslo desde la rodilla hasta la cadera, y en la caída, el hueso de la fíbula se partió con un crujido seco y nauseabundo que solo él pudo oír. Varo se levantó, remató a su último adversario y permaneció en pie, victorioso, mientras la sangre teñía la arena a sus pies. La multitud aclamaba al vencedor, pero en la arena solo quedaba un cuerpo roto. Varo se desplomó un instante después de que el último grito de su oponente se apagara. Los *libitinari y los sirvientes encargados de retirar a los caídos, lo arrastraron fuera del foco de atención con la indiferencia de quien recoge escombros. Su victoria era completa. El espectáculo había sido un éxito, pero el precio se pagaba en carne y hueso. Mientras la arena era rastrillada para el siguiente evento, Varo era llevado a las entrañas del *ludus*, al dominio de Demetrio, el *medicus*, donde la realidad de la herida se impondría sobre la gloria efímera del momento. El olor a sangre y sudor se mezclaba ahora con el hedor a vinagre y hierbas amargas de la enfermería.
Demetrio el griego examinó la herida con la eficiencia de un artesano. Sus dedos, hábiles pero desprovistos de piedad, sondearon el corte profundo, notando el daño en el músculo y la fractura expuesta. El color de la carne, la hinchazón que ya comenzaba a extenderse, el olor incipiente de la infección, todo le indicaba un pronóstico sombrío. Limpió la herida superficialmente, pero su veredicto, comunicado en privado a Cayo Valerio Máximo, fue tan afilado como sus instrumentos. La gangrena era una certeza casi segura. El tratamiento adecuado requeriría hierbas costosas traídas de Egipto, semanas de cuidado intensivo y un reposo absoluto. La pierna, aun si sanaba, quedaría inútil para la arena. La inversión, en su opinión profesional, ya no era rentable. Cayo Valerio Máximo escuchó el informe de su asterisco medicus asterisco sin cambiar de expresión. Su mente, un ábaco de sestercios y probabilidades, procesó la información con una lógica implacable. Varo le había dado una última y gran victoria, llenando sus arcas y aumentando su prestigio ante el gobernador. Pero el coste de su reparación superaba con creces cualquier ganancia futura. Era un germano, un bárbaro capturado. Había docenas como él esperando su oportunidad. La decisión, por tanto, no fue emocional, sino una simple operación aritmética. Ordenó que se le negara el tratamiento, que se le llevara a una de las celdas de aislamiento, lejos de los gladiadores sanos, y que se le diera solo agua. La naturaleza, dijo, seguiría su curso. Dejarlo morir era sencillamente más barato. Lo arrojaron sobre un lecho de paja sucia y húmeda en una celda oscura, lejos del calor de las cocinas y del bullicio de los barracones. La puerta de madera maciza se cerró con un sonido final, sumiéndolo en una penumbra rota solo por un fino haz de luz que se colaba por una rendija. Allí, el gran guerrero Cato dejó de existir. En su lugar, solo quedaba un hombre temblando de fiebre, su cuerpo sacudido por espasmos de un dolor atroz que su estoicismo ya no podía contener. El silencio de la celda era absoluto, un vacío que amplificaba el latido febril de su propia sangre envenenada. Abandonado por su amo, despreciado por su médico, Varo estaba solo, esperando el final en la oscuridad, un activo devaluado al que se le negaba incluso una muerte rápida. Fue a Alba, a quien se le encomendó la ingrata tarea de llevarle su ración de agua. Nadie más quería acercarse a la celda del moribundo. Con una pequeña jarra de arcilla en sus manos temblorosas, y una antorcha que proyectaba sombras danzantes en los pasillos de piedra, se acercó a la celda. El supervisor abrió el pesado cerrojo y la empujó dentro, ordenándole que fuera rápida. El aire en el interior era denso y fétido, una mezcla del olor metálico de la sangre y el hedor agrio de la fiebre. A la luz temblorosa de la antorcha, Alba no vio a la bestia temida del asterisco ludus asterisco, al asesino silencioso de la arena. Vio a un hombre encogido sobre sí mismo, sus músculos tensos por el dolor, sus ojos cerrados con fuerza mientras un gemido ahogado escapaba de sus labios. En ese instante, algo se rompió dentro de ella. En los ojos febriles de Varo, que se abrieron por un momento, reconoció la misma desesperación atrapada que anidaba en su propio corazón. Eran dos prisioneros, cada uno en su propia jaula. Sin pensar, movida por un impulso de compasión más fuerte que su miedo, cometió un acto de traición. Esa noche, y las dos que siguieron, tomó su propia y mísera ración de pan de cebada, el único alimento sólido que recibía en todo el día, la escondió en los pliegues de su túnica y se la llevó. En la oscuridad de la celda, empapó los trozos duros en la jarra de agua hasta que se ablandaron lo suficiente para que él pudiera tragarlos, acercándoselos a los labios con sus propias manos. Aquel gesto era un sacramento secreto, un pacto silencioso forjado en la desesperación. Cada noche, Alba soportaba las punzadas del hambre en su propio estómago para que aquel hombre, condenado por el mundo, pudiera tener la fuerza para vivir un día más. No había palabras entre ellos, solo el sonido de la respiración febril de Varo, y el movimiento cuidadoso de las manos de Alba en la penumbra. Era un acto de pura humanidad en un lugar diseñado para aniquilarla, un desafío silencioso a la lógica cruel de sus amos. Una esclava sin nombre, una propiedad considerada insignificante, estaba reescribiendo las leyes de aquel mundo con un simple trozo de pan, sin saber que su pequeño sacrificio resonaría mucho más allá de las paredes frías de aquella celda. La cuarta noche el destino que hasta entonces se había movido en susurros y sombras, decidió manifestarse con la brutalidad de un puño cerrado.
Lucio, uno de los supervisores más hastiados y crueles del Ludus Asterisco, un hombre cuyo único placer residía en el ejercicio mezquino de su poder, hacía su ronda nocturna. El silencio de las celdas de aislamiento era una constante, pero algo en el aire le pareció distinto, una quietud que no era de abandono, sino de presencia. Se acercó a la celda de Varo, guiado por una suspicacia nacida del aburrimiento. Y a través de la rendija de la puerta, la luz parpadeante de su antorcha capturó una escena que rompía todas las reglas. Vio la silueta de la esclava arrodillada, sus manos ofreciendo algo al germano moribundo. El mundo de Alba se detuvo en el crujido de la madera al abrirse la puerta. El agarre de Lucio fue como un cepo de hierro. La arrastró fuera de la celda sin una palabra, su mano enredada en el pelo de la joven, forzándola a caminar de rodillas sobre los guijarros helados del pasillo. El eco de sus sollozos ahogados se perdía en la inmensidad de piedra del complejo. La sacó al patio principal, donde el aire de la madrugada era un cuchillo helado que cortaba la piel. Las pocas luces de las antorchas proyectaban sombras alargadas y grotescas. Los demás esclavos, que ya comenzaban a moverse en la penumbra para iniciar sus labores, se encogían contra las paredes, sus rostros, una mezcla de piedad y terror. Sabían lo que significaba una ofensa directa a la propiedad del amo. Sabían que el castigo sería un espectáculo, una lección grabada no con tinta, sino con sangre y dolor. Cayo Valerio Máximo fue despertado, no con la urgencia de una revuelta, sino con la noticia de una insubordinación menor, una molestia. Salió de su villa envuelto en una toga de lana gruesa, su rostro no reflejaba ira, sino una irritación glacial, la de un comerciante que descubre una merma en su inventario. Se plantó frente a la muchacha temblorosa, que ahora estaba de pie, sostenida por el supervisor. Cayo no vio a una niña asustada, vio un activo defectuoso, una pieza de la maquinaria que había funcionado mal. Para él, el pan dado a Varo no era un acto de compasión, sino un robo. La energía gastada por la esclava en su acto de caridad era un desperdicio de su inversión. Su lógica era fría, implacable y puramente económica. Aquel gesto de humanidad era, en sus libros, una pérdida neta. La sentencia fue pronunciada con una voz tranquila, carente de emoción, lo que la hizo aún más aterradora. Cayo Valerio se dirigió no solo a Alba, sino a la creciente audiencia de esclavos y gladiadores, que eran sacados de sus barracones para presenciarlo. Explicó el crimen con una claridad brutal. La esclava había tomado propiedad del Ludus Asterisco, pan, y la había entregado a un activo que ya había sido dado por perdido. Había malgastado recursos. Por lo tanto, debía servir de ejemplo para que todos entendieran el coste de la desobediencia y el sentimentalismo. Ordenó que la azotaran. 20 latigazos. No para matarla, sino para marcarla, para que su espalda fuera un recordatorio constante de las reglas inquebrantables de aquel lugar. La disciplina, para Cayo, era la base de su negocio. Los gladiadores fueron alineados en el patio. El frío de la mañana se metía en sus huesos mientras observaban la escena, sus rostros impasibles, máscaras forjadas por años de violencia y dolor. Eran galos, dacios, sirios, númidas, hombres que se matarían entre sí por la gloria o una bolsa de sestercios. Pero todos ellos entendían el valor de un trozo de pan cuando el hambre aprieta. Todos conocían a Varo, el silencioso y temible Cato, y sabían que había sido abandonado a morir. En la figura frágil de Alba, obligada a arrodillarse y atada a un poste de madera, no veían solo a una esclava, veían un espejo de su propia condición, llevada al extremo. Eran propiedad, y estaban a punto de ver el precio de un gesto que, en sus propios códigos de honor, era digno de respeto. El primer chasquido del látigo fue un sonido agudo y seco que rompió el silencio del amanecer. Resonó en las paredes de piedra del Ludus Asterisco, y pareció llegar hasta los confines de Augusta Treverorum. Alba se encogió, su cuerpo entero convulsionando por el impacto, pero no emitió un solo grito. Apretó la mandíbula con una fuerza que parecía imposible para su pequeño cuerpo, y sus nudillos, aferrados al poste, se pusieron blancos. Con cada latigazo que abría surcos rojos en su espalda, su silencio se hacía más profundo, más denso. No era la sumisión del miedo, sino un acto de desafío puro. Se negaba a darles la satisfacción de su llanto. Se negaba a validar su crueldad con su sufrimiento audible.
Su silencio se convirtió en un grito más potente que cualquier lamento. En las filas de los gladiadores, algo cambió. Aquellos hombres, acostumbrados a la brutalidad reglada de la arena, presenciaban una forma de violencia que les repugnaba en lo más profundo. No era la lucha de un guerrero contra otro, sino el poder absoluto aplastando a la compasión indefensa. Un veterano galo, cuyo rostro era un mapa de cicatrices, desvió la mirada, una vena palpitando en su sien. Un joven dacio recién llegado, apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. No sentían piedad en el sentido romano, sino una ofensa a su propio código. La muchacha había honrado a un guerrero caído, un acto que ellos en sus propias tribus habrían celebrado. Cayo Valerio, al castigarla, había demostrado ser un hombre sin honor. Cuando el último latigazo cayó, Alba se desplomó, un bulto sangrante y tembloroso al pie del poste. El supervisor la desató con un empujón displicente, y la dejó allí, en el suelo helado. Cayo Valerio Máximo observó la escena durante un momento más, satisfecho de haber restaurado el orden, y luego se dio la vuelta y regresó a la calidez de su villa. La lección había terminado. Pero el silencio que quedó en el patio no era de sumisión. Era un silencio denso, pesado, acusador. Los gladiadores permanecieron inmóviles, sus ojos fijos en la pequeña figura en el suelo. El aire olía a frío, a piedra húmeda y, ahora, a la sangre inocente que manchaba el centro mismo de su mundo. El orden no había sido restaurado, se había fracturado para siempre. Nadie se movió hasta que los supervisores se retiraron. Entonces, una vieja esclava tracia, cuyas manos habían curado más heridas de las que podía contar, se acercó a Alba con un cuenco de agua y un trozo de tela limpia. La ayudó a incorporarse con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad que acababan de presenciar. Los gladiadores observaron este segundo acto de compasión, y algo se selló en su memoria colectiva. La historia de la esclava britana y el guerrero Cato no necesitaría ser contada. Se había convertido en una leyenda silenciosa, una herida en el alma del asterisco Ludus asterisco. Aquel día, el látigo de Cayo Valerio no solo había marcado la espalda de una niña, sino que había grabado una línea invisible en la arena, separando para siempre a los amos de los hombres. En los días y semanas que siguieron, una extraña calma se apoderó de los barracones. Las habituales disputas por la comida, las peleas a puñetazos por una apuesta perdida, o las rivalidades tribales se desvanecieron, reemplazadas por una solidaridad tensa y vigilante. Los hombres compartían su pan y su vino agrio, en un silencio cargado de significado. Se miraban a los ojos y veían un entendimiento mutuo, un respeto nacido de un testimonio compartido. Habían presenciado la verdadera naturaleza de su amo, un hombre que dejaba morir de hambre a un guerrero victorioso y azotaba a una niña por un acto de honor. Su desprecio por él se convirtió en un vínculo más fuerte que cualquier lazo de sangre o lengua común, una hermandad forjada en la vergüenza ajena. La atmósfera del asterisco Ludus asterisco se enrareció. Los mercaderes que traían grano y ganado sentían la tensión, la forma en que los gladiadores se movían con una nueva y sombría determinación, sus ojos más fríos, sus silencios más largos. Los entrenadores, los doctores tenían que usar la vara con menos frecuencia, pues los hombres entrenaban con una furia contenida, canalizando su rabia no contra sus compañeros, sino contra un enemigo invisible. La historia se filtró más allá de los muros de piedra, susurrada entre los esclavos de la ciudad, contada en las tabernas por los legionarios que oían los rumores. Se hablaba de la crueldad de Valerio Máximo, pero también, en voz más baja, del coraje de una esclava anónima, un pequeño acto de luz, en un mundo abrumadoramente oscuro. En su celda, Varo nunca supo con certeza lo que había ocurrido, solo supo que, a partir de aquella cuarta noche, el pan dejó de llegar. La ausencia de aquel pequeño sacramento fue una confirmación de su abandono total. El silencio que siguió a la breve interrupción de su soledad fue más profundo y doloroso que antes. Pero ahora, en su delirio febril, no solo lo acompañaba el espectro de sus antepasados, sino también el recuerdo de unas manos delicadas que le ofrecían vida en la oscuridad. La compasión de Alba, y el castigo que él intuía que ella había sufrido, se convirtieron en una brasa ardiente en su interior, una deuda que su honor de guerrero no le permitiría olvidar, incluso si su cuerpo se rendía finalmente a la muerte. Demetrio, el medicus fue quien atendió las heridas de Alba, lo hizo con su habitual eficiencia cínica,
limpiando los surcos de la espalda con vinagre, y aplicando una pasta de hierbas para prevenir la infección. Mientras trabajaba no veía a la niña, sino la confirmación de su visión del mundo. La compasión era una enfermedad peligrosa, un lujo que solo los muy poderosos o los muy necios podían permitirse. Ella era una necia. Cayo era poderoso. El resultado era inevitable. La bondad es una moneda sin valor en este imperio, niña, le susurró mientras aplicaba las vendas. Sus palabras no eran crueles, sino una simple declaración de hechos, la lección que él había aprendido hacía mucho tiempo y que ella acababa de pagar con su propia piel. La leyenda del pan y el látigo se convirtió en una piedra angular de la identidad del asterisco Ludus asterisco. Los nuevos gladiadores que llegaban, capturados en las fronteras del Danubio, o en las costas de África, aprendían la historia no a través de relatos directos, sino a través de la atmósfera, del respeto silencioso que se mostraba a la pequeña esclava de las cocinas, de la forma en que los veteranos se callaban cuando ella pasaba. Su espalda marcada se convirtió en un texto sagrado que solo los condenados podían leer. Era un testimonio de que, incluso en el lugar más deshumanizado, la humanidad podía florecer en su forma más pura y sacrificial, avergonzando a los dioses y a los amos por igual. Así, el vacío creado por el castigo de Alba se llenó no de miedo, sino de un juicio silencioso y colectivo. Cayo Valerio Máximo creía haber reafirmado su poder, pero en realidad lo había erosionado desde sus cimientos. Había transformado la sumisión temerosa de sus gladiadores en un desprecio profundo y unificado. El silencio que ahora reinaba en su escuela de la muerte ya no era el de la obediencia, sino el de la espera. Cada hombre, al afilar su espada o vendar sus nudillos, lo hacía con una nueva conciencia. Eran más que simples activos en los libros de un comerciante. Eran testigos. Y en el corazón de su brutal mundo, una deuda de honor había sido contraída, esperando, pacientemente, el día en que pudiera ser saldada. Pasaron los meses, y el tiempo, ese artesano implacable, comenzó a trabajar sobre las heridas del asterisco Ludus asterisco. Las cicatrices en la espalda de Alba sanaron, transformándose de surcos sangrantes a finas líneas blancas, un mapa de su crimen de compasión, grabado a perpetuidad sobre su piel. Su estatus, ya ínfimo, descendió aún más. Para los supervisores y para Cayo Valerio, ella era ahora una propiedad marcada, un recordatorio de una insubordinación que requería una vigilancia constante. Se movía por las cocinas y los pasillos con una quietud que ya no era solo de sumisión, sino de una profunda resignación. Su mundo, antes limitado, se había encogido hasta convertirse en una celda invisible, y su silencio se hizo más denso, como si las palabras que no pronunciaba se acumularan en su interior pesando sobre su alma. Contra todo pronóstico, y para el cínico asombro de Demetrio, Varo no murió. Su constitución de hierro, forjada en los bosques de Germania, se aferró a la vida con una terquedad animal. Sin embargo, la victoria sobre la muerte fue pírrica. La pierna sanó mal, soldándose torcida y dejando al gran guerrero con una cojera pronunciada y dolorosa. Ya no era una máquina de combate, sino una pieza rota e inútil para la arena. Cayo Valerio Máximo, siempre pragmático, evaluó la situación con su habitual frialdad. Un gladiador que no podía luchar no era más que una boca que alimentar. Sin dudarlo lo vendió por una suma miserable al propietario de una cantera de basalto en las colinas cercanas, una sentencia de muerte lenta y agotadora bajo el sol y el látigo, lejos de cualquier vestigio de honor guerrero. La cantera era el infierno en la tierra, un lugar despojado de toda gloria. Era un cráter polvoriento donde hombres rotos, criminales y esclavos de la más baja ralea pasaban sus días partiendo piedra bajo la mirada indiferente de los capataces. El sonido rítmico de los martillos contra la roca era el único pulso de aquel lugar, un metrónomo que medía una existencia de puro sufrimiento. Allí, Varo el Cato, el temido asterisco secutor asterisco, desapareció para siempre. Su nombre se perdió en el anonimato del trabajo forzado, su cuerpo musculoso se fue consumiendo por el esfuerzo inhumano y la mala alimentación. En el asterisco Ludus asterisco, su ausencia fue absoluta. Se convirtió en un fantasma, una historia susurrada, un hombre borrado del mundo por la lógica implacable de un sestercio. Dentro de los muros de la escuela de gladiadores, el recuerdo del acto de Alba y el destino de Varo se cristalizó, dejando de ser un suceso para convertirse en un mito fundacional.
Era una leyenda silenciosa que definía la nueva alma de la hermandad. Se transmitía a los recién llegados no con palabras sino con actos. Se manifestaba en el modo en que un veterano galo compartía su ración de pan sin pedir nada a cambio, en la forma en que el bullicio de los barracones se atenuaba hasta un respetuoso silencio cuando Alba pasaba con su cántaro de agua, sus cicatrices visibles bajo la túnica raída. La historia se convirtió en el código no escrito del *ludus*, un testimonio de que el honor podía encontrarse en un trozo de pan y la verdadera deshonra, en la toga de un amo. Los meses se convirtieron en un año, y luego en 2, el tiempo actuó como una lija sobre el espíritu del *ludus*. La ira inicial de los gladiadores se fue asentando, transformándose en un resentimiento frío y paciente. La atmósfera se volvió pesada, cargada de una espera indefinida. Los muros de piedra parecían haber absorbido la tristeza y el desprecio colectivo, volviéndose más grises, más opresivos. Los entrenamientos continuaban con una disciplina brutal, pero ahora los hombres luchaban con una furia contenida, canalizando su rabia no contra el oponente que tenían delante, sino contra el sistema que los aplastaba. El *ludus* de Cayo Valerio se había convertido en un polvorín silencioso, donde cada hombre era una brasa esperando una ráfaga de viento. Alba, en el centro de esta tormenta silenciosa, se marchitaba lentamente. Durante esos 2 años, su juventud se fue desvaneciendo, reemplazada por una madurez prematura y sombría. Las cicatrices de su espalda eran un dolor sordo y constante, pero la herida más profunda era la de la memoria. No se veía a sí misma como una heroína. En la soledad de las noches se recordaba como una necia cuyo impulso de bondad solo había servido para sellar el destino de Varo, enviándolo de una muerte rápida a una agonía lenta en la cantera. La culpa se convirtió en su compañera constante, una sombra que ni la luz del amanecer podía disipar. Su acto de compasión se había convertido, en su propia mente, en su mayor fracaso. Mientras tanto, el imperio seguía su curso, indiferente a los dramas de sus esclavos. Las guerras de Domiciano en la frontera del Rin se intensificaron, y las victorias romanas trajeron una nueva oleada de cautivos a Augusta Treverorum. Más guerreros catos, dacios y marcomanos, con la furia de la derrota aún fresca en sus ojos, llenaron las celdas del *ludus*. Traían consigo el olor de los bosques del norte, y un espíritu indómito que chocaba con la resignación de los veteranos. Eran jóvenes, fuertes, y no conocían otra cosa que la lucha, pero pronto aprenderían que en aquel lugar existían batallas que no se libraban con la espada sino con el silencio y la memoria. Fue a estos recién llegados a quienes los veteranos transmitieron la leyenda. En las horas oscuras, después de que los supervisores se retiraran, la historia de Varo el Cato y la esclava britana se susurraba como un evangelio prohibido. Les explicaba el porqué del desprecio hacia el *lanista*, el motivo de la extraña reverencia hacia aquella muchacha de la cocina, y la naturaleza del honor que regía en aquel submundo. Para los nuevos cautivos catos, la historia de su compatriota, un guerrero abandonado por los romanos y honrado por una esclava, se convirtió en una ofensa personal, una deuda de sangre que se sumaba a la de su pueblo. El mito de Varo ya no era solo una historia del *ludus*, sino una herida abierta en el orgullo de una tribu. Cayo Valerio Máximo, desde la comodidad de su villa, no percibía nada de esto, su mundo era el de los libros de cuentas y los contratos. Veía que sus gladiadores estaban más disciplinados que nunca, confundiendo el resentimiento silencioso con una obediencia ejemplar. El negocio prosperaba gracias al flujo constante de nueva mercancía de guerra. El nombre de Varo era un recuerdo vago, una anotación en un libro de contabilidad cerrado hacía mucho tiempo. La esclava de la espalda marcada era simplemente una pieza más del mobiliario. Su ceguera pragmática le impedía ver que la base de su poder no se asentaba sobre la piedra, sino sobre una fina capa de hielo que estaba a punto de resquebrajarse bajo el peso de la historia. Así pasaron 2 años. El invierno del 94 llegó a Augusta Treverorum, cubriendo la ciudad con el mismo manto de nieve que había presenciado el castigo de Alba. El tiempo había convertido el dolor en cicatriz, la ira en leyenda, y la espera en una forma de vida. En las cocinas, Alba continuaba su rutina, un fantasma entre el vapor y las sombras, su corazón encerrado en un invierno perpetuo. En el patio, los gladiadores entrenaban, sus cuerpos moviéndose con una precisión letal, sus almas unidas por un secreto compartido.
Todo estaba en su sitio, inmóvil, hasta que en el horizonte, envuelta en pieles y en una dignidad sombría, apareció la delegación de los Catos, trayendo consigo, no solo la negociación de la paz, sino el eco de una deuda que exigía ser saldada. La delegación de los Catos entró en el patio del Ludus como una ráfaga de viento helado del norte, cortando el aire húmedo y cargado con el olor a sudor y acero. El gobernador provincial, con una sonrisa forzada y condescendiente, les mostraba la escuela de gladiadores como si fuera un trofeo más de la supremacía romana, una fábrica de entretenimiento forjada con los cuerpos de los pueblos vencidos. Cayo Valerio Máximo, el lanista, caminaba a su lado, con una obsequiosidad empalagosa, explicando la rigurosa disciplina y el valor de sus luchadores. Los jefes catos, envueltos en sus pieles de lobo y en una dignidad sombría, escuchaban en silencio, sus rostros impasibles como máscaras de madera tallada, sus ojos grises absorbiendo cada detalle de aquel teatro de la crueldad civilizada, un lugar que representaba la esencia misma de su humillación. Su líder Gundahar, un hombre cuya edad era imposible de adivinar bajo el peso de la guerra y la responsabilidad, se movía con una autoridad que no necesitaba de gestos ni palabras. Sus ojos, fragmentos de hielo del norte, no se detenían en la musculatura de los gladiadores ni en la opulencia de las armas expuestas. Su mirada barría el lugar con una intensidad penetrante, buscando algo más allá de la superficie, sopesando no el valor de los luchadores, sino las almas atrapadas entre aquellos muros de piedra. Ignoraba las explicaciones del gobernador sobre las diferentes clases de gladiadores, su atención fija en las sombras, en los rostros de los esclavos que se movían como fantasmas en la periferia de la visita oficial, los engranajes anónimos e invisibles de aquella maquinaria de muerte. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron. Alba, como parte de su deber, se movía entre los invitados con una jarra de vino aguado, su cabeza gacha, su cuerpo tratando de hacerse lo más pequeño e insignificante posible. Pero Gundahar no vio a una esclava. Sus ojos, afilados por una vida de observar señales en el bosque y en los hombres, captaron primero el tenue rastro de tatuajes celtas en su muñeca, casi borrados por años de trabajo y lejía. Y luego, a través de la tela fina y raída de su túnica, vio lo que ningún romano se había molestado en notar, las finas líneas blancas que surcaban su espalda, el mapa de un castigo antiguo. Su mirada se clavó en ella, y por un instante, el bullicio del Ludus pareció desvanecerse en un silencio absoluto. El silencio se hizo denso cuando Gundahar levantó una mano, un gesto simple que detuvo en seco el discurso del gobernador. El jefe bárbaro no apartó la vista de la muchacha. Sin dirigirse a nadie en particular, pero con una voz que resonó en todo el patio, preguntó en un latín áspero y gutural, la lengua de sus enemigos dominada por necesidad, no por elección. Su dedo no señaló de forma acusadora sino inquisitiva, como si estuviera desenredando el último hilo de un enigma doloroso. ¿Quién marcó con cicatrices a esta niña? La pregunta flotó en el aire, tan fuera de lugar en el protocolo diplomático que dejó a los funcionarios romanos boquiabiertos, desarmados por su inesperada y directa humanidad. Cayo Valerio Máximo, recuperándose del estupor, esbozó una sonrisa condescendiente, como si le explicara una costumbre local a un niño ignorante. Un asunto menor de disciplina, honorable jefe, respondió con tono untuoso, tratando de desviar la atención. La esclava fue desobediente, malgastó propiedad valiosa. En un establecimiento como este, el orden es esencial. Es solo una esclava, una britana. Su bienestar no tiene importancia. Con sus palabras, Cayo no solo desestimó la pregunta, sino que reveló la profunda podredumbre moral sobre la que se asentaba su mundo, la lógica fría que convertía la compasión en un delito y a los seres humanos en meras partidas de un libro de contabilidad. Pero la respuesta que importaría, no provino del lanista. De entre las filas de gladiadores que observaban la escena en silencio, un hombre dio un paso al frente. Era un galo veterano, con el rostro surcado de cicatrices y la mirada de quien ya no tiene nada que perder. Rompiendo todos los protocolos de sumisión, se dirigió directamente a Gundahar. Su voz, un susurro ronco pero claro, llenó el patio. No contó una historia de rebeldía sino de honor. Habló de un gran guerrero cato, abandonado a morir por su amo. Habló de una esclava que arriesgó con acento agudo todo por un trozo de pan. Y habló del látigo que pagó su compasión. No había acusación en su voz, solo el relato desnudo de los hechos, un testimonio ofrecido de guerrero a guerrero. Mientras el galo hablaba, el rostro de Gundahar se transformó. La máscara de piedra se resquebrajó,
revelando un torbellino de incredulidad, dolor y una furia que parecía emanar de la misma tierra. Cada palabra del gladiador era una pieza que encajaba en un rompecabezas que su pueblo había creído perdido para siempre. La historia de un guerrero cato anónimo, abandonado en Augusta Treverorum, dejó de ser una anécdota trágica para convertirse en una herida personal y sangrante. El gobernador y el lanista observaban, desconcertados, cómo la visita diplomática se convertía en un tribunal, y cómo el poder cambiaba de manos, no por la fuerza de las legiones, sino por el peso de una verdad olvidada. Gundahar se volvió hacia el gobernador, ignorando por completo al lanista como si fuera un insecto. Su voz, ahora, no era áspera, sino pesada, cargada con el peso de 2 años de luto equivocado. Ese guerrero cato al que vuestro honorable ciudadano dejó morir. Tenía un nombre. Se llamaba Varo. Hizo una pausa, dejando que el nombre flotara en el aire tenso. Y no era un guerrero capturado en batalla. Era mi hermano menor. Enviado como emisario de paz a una tribu vecina, fue emboscado y vendido a vuestros tratantes de esclavos. Lo buscamos durante meses. Lo creímos muerto a manos de traidores de nuestra propia sangre, no devorado por la indiferencia de Roma. Un murmullo de conmoción recorrió a los funcionarios romanos, sus rostros pálidos de repente. La revelación había convertido una simple muestra de poder provincial en un desastre diplomático y moral. La crueldad casual de Cayo Valerio ya no era un asunto interno, sino una ofensa directa contra el honor de un jefe con el que intentaban firmar la paz. Gundahar, con una calma aterradora, preguntó por el destino de su hermano. Con la voz temblorosa, un ayudante del lanista confesó que, al haber quedado inútil para la arena, había sido vendido a una cantera de basalto. Entonces, Gundahar pronunció su única e innegociable exigencia, no como una petición, sino como el precio de la paz. La recuperación inmediata de mi hermano. Y la libertad de la esclava que le honró cuando vosotros, sus captores, le negasteis hasta la dignidad de la muerte. La balanza de poder que durante toda la visita se había inclinado hacia Roma, se invirtió con una violencia silenciosa. El bárbaro derrotado se había convertido en el juez moral. Su honor tribal basado en la lealtad y el sacrificio, había expuesto la vacuidad del pragmatismo romano. Cayo Valerio Máximo, el hombre de negocios, se quedó sin palabras, su rostro una máscara de pánico al comprender que su lógica de sestercios estaba a punto de costarle mucho más que dinero. En el centro del patio, Alba permanecía inmóvil, sin comprender del todo las palabras en latín, pero sintiendo cómo el destino, después de 2 años de silencio, finalmente había gritado su nombre, uniendo su humilde historia de compasión al destino de un imperio, y a la deuda de un hermano. La orden del gobernador se ejecutó con una celeridad nacida del pánico. Enviaron hombres a la cantera de basalto y, horas más tarde, un espectro regresó a Augusta Treverorum. No era el imponente guerrero que la ciudad recordaba, sino un despojo humano, un hombre consumido por 2 años de trabajo inhumano, su cuerpo un amasijo de huesos y piel curtida, su pierna torcida en un ángulo antinatural. Cuando Varo fue llevado al patio del Ludus, cojeando y apoyado en 2 legionarios, un silencio sepulcral cayó sobre todos. Gundahar se acercó a él, y no hubo gritos ni lágrimas. Solo el gesto de un hermano mayor poniendo una mano firme en el hombro del menor. Un contacto que lo anclaba de nuevo al mundo de los vivos. Varo alzó la vista, y en sus ojos grises, antes vacíos, se encendió una brasa de reconocimiento. Los funcionarios romanos observaban, con los rostros cenicientos, la cruda reunión de 2 hombres cuyo honor ellos habían tasado en menos que nada. Gundahar no negoció la libertad de Alba, la exigió como parte del precio de la paz, y la pagó como si fuera una deuda de sangre. Cayo Valerio Máximo, con las manos temblorosas y el rostro lívido, aceptó las bolsas de sestercios. El oro, que siempre había sido para él la medida de todas las cosas, ahora se sentía pesado y sucio en sus palmas, el sello de su deshonra pública. Vio cómo una de las mujeres catas se acercaba a Alba y le quitaba los harapos de esclava, reemplazándolos por un sencillo pero digno manto de lana oscura. El gesto fue solemne, una purificación, un acto que borraba no las cicatrices, sino la condición de propiedad. La muchacha, abrumada y silenciosa, se dejó vestir, sintiendo por primera vez en años el peso de una tela que no era un uniforme de servidumbre, sino una armadura de dignidad recuperada. Ya no era una pieza en el inventario de un lanista,
Era una persona reclamada por el honor de un jefe bárbaro. Al amanecer del día siguiente, antes de que la delegación partiera, se reunieron por última vez en el centro del patio de entrenamiento. El aire frío del invierno picaba en la piel, y el aliento de todos se convertía en nubes blancas. Varro, apoyado en su hermano, se plantó frente a Alba. La miró largamente, sus ojos recorriendo el rostro de la joven que lo había anclado a la vida con trozos de pan mojado. Por primera vez, ella escuchó su voz. Fue un susurro bajo, quebrado por el desuso y la emoción, pronunciado en su lengua gutural. Gundahar, a su lado, tradujo las palabras con una solemnidad reverente. Me diste la vida. Mi honor es tuyo. No había nada más que decir. Aquellas palabras, forjadas en el silencio, el dolor y la gratitud, sellaron una deuda que trascendía imperios y lenguas, una conexión forjada en la más profunda oscuridad. Entonces, un sonido rompió el silencio del alba. Un sonido sordo, rítmico y profundo. Era el golpe de un puño cerrado contra un pecho. El veterano galo que había hablado el día anterior fue el primero. Luego, otro gladiador lo imitó, y otro, hasta que todo el patio retumbó con el saludo marcial de los guerreros, un reconocimiento de honor que ningún oro podía comprar. Y después del sonido, llegó el silencio de un gesto aún más poderoso. Uno a uno, y luego en una gran oleada que se extendió por todo el patio, aquellos 300 hombres forjados en la violencia y la muerte, galos, dacios, sirios, númidas, se arrodillaron. No ante el jefe Cato, no ante los funcionarios romanos, sino ante la pequeña muchacha de la espalda marcada. Inclinaron la cabeza, rindiendo un tributo silencioso y absoluto. Y así, en el corazón de la crueldad romana, se escribió un final que ningún historiador registraría. La justicia que llegó fue tardía, imperfecta, y dejó cicatrices imborrables. Varro estaba libre, pero su cuerpo estaba roto para siempre. Alba era libre, pero su espalda y su alma llevarían las marcas de su sacrificio. Los gladiadores que la honraron seguirían muriendo para el entretenimiento de otros. Pero por un instante glorioso, en aquel patio manchado de sangre y desesperación, el orden del mundo se invirtió. El verdadero honor no fue otorgado por un emperador con una corona de laurel, sino por los condenados, por una hermandad de esclavos que, al arrodillarse, se alzaron más alto que sus amos. La imagen de aquella muchacha, de pie junto al guerrero que salvó, rodeada por un ejército de hombres arrodillados, se convirtió en el verdadero monumento de Augusta Treverorum, un evangelio de carne y hueso, que susurraba que la humanidad, a veces, florece más fuerte en la tierra más yerma.